Gloria a Jesús. Oh Señor, estamos aquí reunidos, Dios mío, y congregados, Padre, en tu nombre, Señor. Reconocemos que nos has hecho libres, Dios mío, que has roto las cadenas, Señor, has traído sanidad a nuestras vidas, Padre. Por eso queremos alabarte y seguir adorándote en espíritu y verdad, Señor. Recibir tu palabra, Dios mío, y te ruego por esta generación de jóvenes que se levanta, Señor, para adorarte en espíritu y verdad, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estábamos alabando al Señor y adorando, pues recordaba algunas anécdotas. Yo la verdad es que conocí al Señor pues sirviéndole con mis manos. Luego es como si empezara la casa por el tejado, ¿no? Digo yo. Es lo que sabía hacer y empecé a servirle, pues bendiciendo a los demás y trabajando y con las manos, ¿no? Luego me costó más el fruto de labios, me costó más el fruto de adoración, de alabanza, incluso de levantar oración, ¿no? Públicamente, me costaba mucho. Bueno, yo creo que me sigue costando, la verdad. Y estando en Cáceres, que era una comunidad pequeña, habíamos un grupo de hombres allí, solo de 11. Más que un grupo de hombres, éramos pocos los convertidos. Creo que estaba yo, que estaba dando los primeros pasos, y los demás era una banda que para qué. Pero bueno, el Señor nos daba la gracia. Y estábamos con ese anhelo de hacer cosas, ¿verdad? Y recuerdo que no teníamos alabanza, no teníamos nada, teníamos que poner el cassette para escuchar las alabanzas, el casete, la cinta, rebobinando, poniendo otra canción, buscando. Y anhelábamos pues el visitar también otras iglesias, y fuimos a visitar alguna iglesia, el grupo, por la tarde. Y bueno, nos recibieron. Ustedes son de Remar, pasen. Ellos nos conocían de muchos lugares, conocían a Miguel Díez. Y cuando terminó aquel culto se acercó el pastor y me dijo: ¿por qué no hacemos una cosa, Salvador? Nosotros les ministramos, les compartimos, y ustedes son la mano de obra y trabajamos juntos. Yo dije, bueno, nosotros tenemos nuestros pastores que nos predican, ¿sabes? Y tenemos, porque lo desvaloraban. Creo que en aquel entonces aún no éramos ni iglesia, cuerpo de Cristo. Recuerdo en un congreso que ya Miguel dijo: hermanos, somos iglesia, y dijimos, vale. Quiero decirle que ya... Y así en todos los países donde están los hermanos sirviendo, ¿verdad? Primero entramos con lo que sabemos hacer, la mano de obra y la mano de obra. Hace poco llamé a mi sobrina, hacía muchos años, ella es la alcaldesa de un pueblo de Valencia. Hombre, tío, y digo, ¿sabes que estuvimos en la Dana, no? Y ella me decía, sí, me consta. Digo, pues a ver si nos echáis una mano, los políticos. Te quiero decir con esto que es lo que te quiero compartir, el fruto de manos, ¿verdad? Está bien tener fruto de labios, dar la gloria a Dios, reconocer a Dios, la alabanza, la adoración, esa no tiene que faltar, pero que vaya acompañado de fruto de manos. Hay veces que hay escasez. No lo digo aquí en esta iglesia, ¿sabes? Porque más o menos el que más o el que menos pues conoce y sabe y da fruto, ¿no? Ese fruto de manos, de alguna manera. Pero sí que hay escasez en muchas iglesias donde no tienen obra social, donde se refleja, se pacta. Por eso digo que empezamos la casa por el tejado, porque yo creo que empezamos la obra social primero y luego pues ya fuimos iglesia. Amén. Y la verdad es que es una bendición, ¿verdad?, poder servir al Señor con ese fruto de manos.
y luego pues también buscando lo espiritual, por supuesto, que vaya acompañado una cosa de otra. Así que extiende tus manos para dar, para bendecir, para amar. Que Dios sane en nuestras manos agarrotadas. Me estaba acordando de un chico que estuvo conmigo también hace tiempo, en la primera fase, y vino con las manos que no podía, bueno, era causa de haberse pinchado mal y salirse fuera, y estuvo durante mucho tiempo con las manos agarrotadas, así. Pero le veía con ganas, con actitud. Le puse en la lavandería. Tenía que tender la ropa de todos, ¿sabes? Antes no se lavaba la ropa cada uno, había un lavandero y hacía así con las pinzas. Pero en esa actitud, el Señor le sanó las manos y poco a poco fue recuperándolas. Siempre me pedía, dice, Salva, sácame a coger gallinas, a coger pollos en la noche. Digo, no, aún es pronto. Pero luego Dios le sanó. Y le sanó por esa actitud, ¿sabes? Y es la actitud lo que nos mueve. ¿Qué actitud tenemos ante las situaciones, ante los problemas? Porque problemas se dan cada día. Olvidos tenemos. A veces malas organizaciones en los trabajos que luego afectan a los demás. ¿Cómo hacemos las cosas, verdad? ¿Qué actitud tenemos para enfrentarlas? Amén. Y yo creo que eso es lo que a Dios le agrada y Dios nos da esa bendición. Amén. Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. Amén. Y si es verdad, y esto yo creo que lo hemos visto e incluso lo podemos haber experimentado en nuestras vidas, ¿no? Aquel que retiene más de lo que es justo, pues al final viene a pobreza. La pobreza no solamente que te vas a quedar sin dinero, sin recursos, sino el menguar en muchas áreas, ¿no? En la vida, incluso pueden venir enfermedades, aflicciones. Puedes tener mucho dinero, pero si realmente estás enfermo y no lo puedes disfrutar, y hay quien no lo puede disfrutar y aún así es avaro y quiere más y más y más. Y nosotros no tenemos que retener. Dios nos ha dado la libertad para poder abrir nuestras manos y no tener miedo. Sí es verdad que cuando somos jóvenes o somos pequeños, incluso en el Señor, pues se nos hacen los ojos chiribita, como yo digo. Cuando yo vine a la obra social de Remar y a la comunidad, pues se me hacían los ojos chiribita y huéspedes en las manos. Y no había para poder en todo, ¿no? En la alimentación, en muchas cosas. Y yo creo que el joven a veces es así, ¿no? Porque está como mirando más lo suyo, la mirada es más hacia abajo, pero el otro día pensaba y digo, en la medida que te vas haciendo mayor, una de dos, o continúas siendo así, o vas a menos, o realmente empiezas a levantar la vista, porque te queda, digamos, en teoría te queda menos vida, ¿no? Y vas mirando más hacia el cielo. Y en ese levantamiento de mirada, pues quizá podemos tener más vista para poder ver la necesidad de los demás y ver la vida de otra manera. No solamente para mí, y empezar a retener, sino a no tener miedo y abrir nuestras manos, extender nuestras manos para bendecir a los demás, bendecir al pobre, bendecir al que tiene necesidad, que yo creo que al fin y al cabo esa debe de ser la Iglesia, ¿verdad? Y los hijos de Dios debemos de proyectarnos en bendecir a los demás, y porque Dios ya dio la vida por cada uno de nosotros y Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo y cubriendo. Amén.
El que retiene y retiene y retiene, al final dice que viene a pobreza, pero el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando alguien es generoso, prospera la gente. No solamente tú, sino la gente. Donde tú estás, hay bendición. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos esos canales de bendición. De igual manera que el que acapara el grano, como decía aquí, pues el pueblo lo maldecirá, acaban maldiciéndoles de los vecinos. Como decir, bueno, ni para mí ni para ti, ¿no? Y así es la avaricia, así es la envidia que al final ni deja disfrutar, ni deja disfrutar a los demás, ni deja tener, ¿verdad? Pero Dios quiere hacernos generosos. Yo creo que Dios es un Dios generoso, amén. Un Dios misericordioso, y Él nos quiere bendecirnos primeramente con la libertad. Una libertad que Dios nos da, una libertad sobre la ley, pero que no nos da la vía o el bioconducto, ¿no? para pecar. Nosotros ya conocemos la libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? O por lo menos tenemos la perspectiva. La gente usa la libertad, o nosotros la hemos usado muchas veces, pues para ese libertinaje, ¿no? De hacer lo que uno quiere. Es como, bueno, ya puedo andar como el que entra en un centro, no, ¿cómo se llama esto de los juegos? Que te ponen la pulserita y bueno, ya puedes participar de todo sin tener que, incluso te pasan. Recuerdo que uno de mis hijos fue de acompañante con uno que tenía una minusvalía y se lo pasó pipa porque iba de acompañante y disfrutó de todo, y encima te ponían el primero, no tienes que esperar, todo por la minusvalía, ¿no? de aquella persona. Así que, hermanos, disfrutemos de esa libertad que Dios nos ha dado, disfrutemos de que nos ha roto las cadenas, ¿sabes? Donde estábamos presos, cuando estábamos adorando ahora y levantábamos las manos y decíamos, no sirvo a otros dioses, me estaba quebrantando, porque no hay ya Dios aquí en la tierra, en este mundo, que me atrape, ¿no? O que me tenga preso, sujeto, encadenado. La adoración solamente a nuestro Rey y a nuestro Dios. Amén. Dios es un Dios libertador, y Él trae esa libertad para que podamos aprovecharla, disfrutarla y ser de bendición para muchos. Ageo 1:9. Dice la palabra de Dios: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Amén. Parece que la lista está completa, ¿no? Y Dios trajo esa sequía, la sequedad. Qué fuerte. La sequedad puede hasta partir los muebles, la madera, todo lo que seca se puede marchitar. Recuerdo hace años también teníamos exposición de muebles que eran en crudo, el pino. Y bueno, en Valencia no pasaba eso porque estaba la humedad y se mantenía la exposición, pero aquí en Madrid tú ponías el mueble en la exposición y como no le pusieras, que luego lo descubrimos, teníamos que tener cubos de agua por ahí escondidos y veías como el agua iba bajando, había que rellenar a la semana para que se mantuviera la exposición, porque nos dimos cuenta de que se iban partiendo los muebles. La silla se partía, la mesa se agrietaba, las patas, todo era tremendo. Y si esa sequedad iba adelante, ya llegaba un momento que te apoyabas y se hacía polvo el mueble, como un acordeón. Entonces, hermanos, Dios quiere
traer esa humedad que esté en nuestras vidas, la humedad del Espíritu Santo, ¿sabes? Para que no nos sequemos, como aquel hombre de la mano seca. Cuando entró Jesús a la sinagoga, era día de reposo, y allí estaba el hombre de la mano seca. Y los religiosos decían, bueno, este lo sanará, lo curará, y le provocaban, ¿verdad? Porque era día de reposo. Y Dios le hizo levantar, el Señor le hizo levantar, ponte en medio ahí, de pie, ¿sabes? Y le sanó porque también la actitud del hombre, ¿sabes? Él confió, tuvo fe y pudo abrir la mano que tenía, la tenía cartonada de lo seca. Ya fuera a lo mejor por el trabajo, lo que fuera, las manos se secan. Yo muchas veces tengo las manos en contacto de agua y me las tengo que de vez en cuando echar cremita, ¿sabes? Porque si no, en invierno, imagínate, se cuartean, se rajan, se secan. Pero aquel que practica el abrir la mano y dar, el extender las manos y dar, difícilmente se le secarán, difícilmente. Y Dios quiere sanar, y quiere sanarnos y hasta en día de reposo, ¿por qué no? ¿Verdad? No hay justificación. ¿Cómo tú vas a venir a la casa de Dios en un día de reposo y no van a haber sanaciones, no van a haber liberaciones, no van a haber... Dios trabaja de día y de noche, amén. Y Él sigue su brazo extendido para bendecir. Su brazo no se ha cortado, amén. Así que si nosotros somos prolongación del Señor, si Dios nos ha levantado, nos ha libertado, nos ha roto las cadenas, ha sanado nuestras almas, nuestras vidas, es para que extendamos nuestras manos y podamos servir a los demás, a los más necesitados. Levantemos nuestra mirada, nuestros ojos y podamos ver la necesidad. Entonces estaremos siendo sanados del egoísmo. Amén. Es normal que esta gente pues cayera en esta situación. Digo normal porque salían del exilio y bueno, Dios les guardó y Él les condujo hasta allá, y empezaron a ver esas casas y empezaron a artesonar las casas, porque no habían tenido nada, tenían una mano delante y otra detrás, y entonces, vuelvo a repetir, se le hizo los ojos chiribitas y las manos huéspedes, ¿verdad? Y solamente para Él. Y esa fue la queja del Señor. Y al final les dijo, todo ese esfuerzo que estáis buscando es para hallar poco. Y todo lo que queréis acaparar, eso al final es a saco perdido. Está roto. Pero gloria a Dios que si leemos el 12, a través del profeta Ageo, despertó a Zorobabel y a Josué, gobernante que fue después del pueblo y sacerdocio. Y dice el 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Hubo un despertar al espíritu. Y bueno, en ese aliento que tomó el pueblo, dirigido por estos gobernantes y el sumo sacerdote. Y es verdad, no esperemos a veces que el pueblo se despierte por sí mismo. Tenemos que ser nosotros los que, si hemos escuchado la voz de Dios, despertar al pueblo
para que se ocupen de esas obras que Dios ya ha preparado de antemano, para que edifiquemos el templo de Dios y no corramos a nuestras casas y solamente nos preocupemos de nosotros mismos, de nuestras casas, de nuestras familias, sino tenemos que bendecir al pueblo, ¿verdad? Amén. Y así estaremos bendiciendo a Dios. Estaremos construyendo el templo de Dios. No nos olvidemos y estemos atentos para ese despertar. El Espíritu Santo es el que nos lleva y nos atrae hacia el Señor, ¿sabes? Y solamente lo podemos captar si realmente tenemos nuestro espíritu despierto, el aliento, el respirar. Podemos entonces captarlo. Amén. Si no, seguiremos a la nuestra. Incluso a veces pensando que quizás estamos haciendo bien, seguiremos con el fruto de labios, que no solamente eso basta. Seguiremos alabando al Señor, seguiremos adorando al Señor, pero faltará plasmar ese fruto de manos, la acción, la actitud. Amén. Gloria a Jesús. Si no, al final pues seremos como ese fruto de los árboles que cae porque no ha sido recolectado, no ha sido cosechado y se madura en el árbol y cae, y al final ese fruto que pasa se pierde. Déjate cosechar, ¿sabes? Déjate recolectar el fruto, porque al final Dios nos ha llamado para que demos fruto. Y el fruto, yo creo que tiene que ir todo eso, ¿no? Fruto de manos, y luego, pues claro, agradecer a Dios, que no es por nuestras obras. Si tenemos fuerzas, si Dios nos ha sanado, es porque podemos hacer eso, pero porque Dios nos sanó y nos libertó, y damos la gloria a Dios. Y entonces le alabamos en espíritu y verdad. Amén. No solamente de palabra, de boca, sino en espíritu y en verdad. Gloria a Jesús. El que codicia, hermano, al final tendrá problemas. Y en este país en el cual estamos ahora y vivimos hay mucha codicia. ¿Sabes? Codicia de los gobernantes, codicia de los que tienen poder, de los que pueden, pero que al final eso les va a llevar a problemas y problemas. Y así. Luego viene el viento y también tira el fruto que hay en el árbol, si está maduro, y viene la ruina. Amén. Así que vamos a despertar las veces que haga falta. Y déjate usar por el Señor y seamos como esos profetas también, que despertemos al pueblo, que le tenemos que incentivar, ¿sabes? Citar para que podamos dar fruto de manos. Eclesiastés 5:10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le dejará dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, y yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Amén. Vinimos sin nada a este mundo y nada nos llevaremos. Hay algunos que quieren atesorar y atesorar y atesorar, hasta incluso atesorar en sus
en sus ataúdes o en sus féretros, ¿sabes? Hay algunos que son asaltadores. ¿Cómo se les llama eso? Cuando desentierra. Profanadores. Profanadores. Gloria a Jesús. Y así el que retiene y retiene y retiene, al final, nada. Una vez escuché, y yo creo que es verdad, que un avaro es como el cerdo, que hasta que no lo matan o se muere, entonces ahí es cuando se aprovecha todo. A cada cerdo le llega su San Martín, y cuando viene y se le mata, ahí es cuando se aprovecha. Mientras tú ves al cerdo, uy, qué gordito, qué gordito, qué gordito que está. Pero pensando en porque mientras tanto no te comes nada, ¿sabes? Pues así es el avaro, todos están esperando a que caiga, ¿sabes? Los primeros sus hijos. Está el tema de las herencias y todas estas cosas. Yo personalmente he podido vivir en Remar Vitoria. Entramos en un concurso de herencias que no van para nadie porque no hay herederos, ¿sabes? Y entonces eso cada 5 años se va acumulando. Yo llegué allí y me pilló a mí de sorpresa. Hice un proyecto de una casa para primera fase, para tal, no sé qué, y quedamos los segundos, ¿sabes? Y nos dieron un pastón, así. Y se cumplía la palabra donde dice, pues eso, ¿no? Que al final otros serán los que aprovechen, ¿no? esa bendición. Hubieron otras, esto era para las asociaciones solo, claro. Los primeros me acuerdo que les tocó a los de las sillas de ruedas, el hotel, el hospital de Toledo, creo que fue, les tocó que estaba allí una asociación y tal, en Vitoria. Pero la verdad es que fue una bendición. Tardó en venir la pasta, claro, como todo de palacio, va despacio, pero al final nos pudimos beneficiar de otros que no habían tenido herederos, ¿sabes? Y cayó en Remar Vitoria. Gloria a Jesús. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Amén. Dios nos dará esa atención si nosotros nos despojamos y pensamos en el pobre. El pobre no es el que le falta solamente el dinero, sino el débil, el que está enfermo, el que está pasando por dificultad, cualquier tipo de necesidad que Dios nos pueda mostrar y podamos socorrer a esa persona, pues Dios nos va a cuidar de una manera especial. Aún en nuestro dolor, aún en nuestra enfermedad, estará mullida nuestra cama, ¿sabes? No estará dura, se nos estará preparada. Dios nos confortará y nos alentará. Como cuando leemos, el Señor confortará mi alma, ¿sí? Él es el buen pastor y nos alentará, nos dará aliento para pasar la dificultad, para pasar la enfermedad incluso, porque el que tiene buen ánimo puede vencer la enfermedad aunque esté malito. Y tenemos ejemplos de hermanos que están con nosotros trabajando, que están malitos y no paran, no es excusa. Unos días estarán, supongo, claro, porque uno no está en el cuerpo, pero yo hay veces he estado desanimado y me han dolido hasta las pestañas. O sea, tú fíjate la fuerza que tiene el desánimo, más que la enfermedad. O sea, que un ánimo angustiado, ¿cómo podrá vencer
a la enfermedad y a cualquier situación, de ninguna manera. Así que Dios nos quiere confortar y nos va a alentar si nosotros estamos pensando en bendecir al más necesitado. Si nuestro pensamiento está en eso, y Dios traerá libertad para seguir libertándonos, y no tener miedo, como no tuvo Jesús cuando estaba sentado a la mesa, la última cena, y estaban ahí los 12 apóstoles, y compartió el pan, compartió el vino, estaba anunciándoles de la muerte, y dijo: y hay alguien que me entregará, que está aquí entre vosotros, está sentado aquí a la mesa. Era Judas Iscariote, sí, aunque hizo dudar y empezar a pensar a todos. Y dice: bueno, yo sé dónde voy y mi cometido, pero al que me entregare ya le va a caer una que, ¿sabes? Pero no tomó la justicia por su mano, y como que sabía, ¿no?, dónde tenía que ir, y era lo que le tocaba. Amén. Esa es la libertad auténtica, de no tener miedos, porque el miedo nos paraliza, el miedo nos entra en la parálisis, ¿sabes? Parálisis permanente, que te deja hasta la mano seca, que es lo que le decía este hombre a su mujer fatua, ¿no? Decía: o sea, cuando hemos sido bendecidos por Dios, bien que te has alegrado, y ahora Dios es el que da y Dios es el que quita, y ahora quieres que yo le maldiga al Dios de la vida. De ninguna manera. Amén. Tengamos poco, tengamos mucho, como el otro día oraba una hermanita que me encantó. Tuvimos aquí una vigilia y le tocó orar por la provisión y por el que seamos esas manos extendidas de bendecir. Y le decía: Señor, tengamos mucho, tengamos poco, pero queremos tener esa actitud de dar, de tener la mano abierta, ¿sabes? Aunque vengan a robarnos, aunque te roben, que sí, que a lo mejor te puede decir: eres tonto, y decir: pues sí, lo soy, ¿sabes? Soy tonto. Amén. Y para terminar vamos a leer antes Romanos 7, 4. Es necesario que tengamos esa parte, ¿verdad?, ese aliento para tener respuesta hacia Dios. Romanos 7, 4 dice la palabra de Dios: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, está hablando del nuevo pacto, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. El nuevo pacto, el que Dios nos muestra, y tiene que haber esa respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? Ante ese llamado, Dios nos hace libres, pero como antes he dicho, no con licencia para pecar, no con licencia, como la película esta, ¿no? Licencia para matar, ¿no? Era el Bond, ¿no? Como era ya ni me acuerdo ya, el 777, es de la gente 007 o 077 o yo qué sé. Tenía licencia para matar, ¿sabes? ¿Y a ti quién te ha dado la licencia? Gloria a Jesús. Así que ya no tenemos que dar
por miedo, ni bajo la ley, ni porque lo piden, ni porque lo mandan, ¿sabes? Sino porque hay un despertar en nosotros y entendemos el plan de Dios y lo hacemos con gozo, con amor. Esa es la libertad. Amén. Sin miedo a quedarte sin nada. Sin miedo a quedarte sin nada. Jeremías 17:7 y terminamos. Dice la palabra de Dios: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Parece ser que ahí ya no hay excusas. Y luego dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riqueza. En la mitad de sus días las dejará y en su postrimería será insensato. Amén. Así que Dios es el que nos da y en esa libertad tenemos que dar, no amontonar, ¿sabes? Sino abrir nuestras manos y compartir con el más necesitado. Al final, si te das cuenta, tú y yo vamos a tener lo que hemos dado. Lo que hemos dado. Yo quiero pensarlo así. Nada trajimos, nada nos llevamos, y si algo somos o tenemos, es lo que hemos dado. Y tenemos también, yo creo que lo bueno que hayamos hecho. Esas obras buenas, porque ¿por qué me gusta decir obras buenas? Porque quizá a lo mejor también puedas dar y compartir y luego que se malgaste o se desperdicie o no haya sido bien usado o no la ha bendecido. Pero claro, a veces eso no lo decidimos nosotros, sino el que lo recibe pues no lo sabe usar bien. Hay otros que a lo mejor les das así un poquito y se cogen el brazo. Ya me ha pasado muchas veces, ¿sabes? Y sí, me he enfadado. Y te enfadas y dices: joder, este no para, macho. Y al final eso que acabas pues evitándolo. Te puede venir por una acera, te vas a la otra. Si está en un lugar, no estás, porque es que cada vez que te coges, hay gente que no es como aprendido a pedir, ¿sabes? Y pedir. Y no quiero decir la frase esa que es muy fea, ¿sabes? Pero tata veo, también quiero, ¿sabes? Y todo lo que veo, ¿no sabes pedir sin ver? Y pedir conforme a la necesidad. Me pregunto. O sea, ahora se me ocurre que lo he visto y entonces es que ahora lo necesito, eso que estoy viendo. Por eso digo que a veces se nos hacen las manos huéspedes. Así que eso es lo que queda, hermanos. El fruto que hayamos dado, no tengamos miedo, porque volverá otra vez, aún incluso en los momentos de sequía, a verdecer la flor, o sea, la hoja, luego echará flor, ¿verdad? Y después fruto. Amén. Y así estamos, fructificando. Hay que dar fruto y luego que seamos cosechados y otra vez a dar fruto. Amén. Y así será una iglesia próspera, será una iglesia que Dios le agrada, que nos ama. Amén. Y no hará falta que nadie venga a decirnos: yo te predico y tú seas la mano de obra, porque tendremos la palabra viva, y la luz encendida y el espíritu despierto, y la luz y los ojos podremos ver la necesidad
de aquellos que más necesitan. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Gracias porque nos impulsas, Señor, con ese amor que nunca deja de ser, Señor, y nos lleva y nos capacita a hacer esas buenas obras que tú has preparado de antemano, Señor. Ayúdanos, Dios mío, sigue renovándonos, que no nos desgastemos. Si nos desgastamos para ti, sabemos que tú nos vas a renovar, vas a traer descanso a nuestras almas, Señor. Que tu palabra no falte, Dios mío, tu pan de vida, Señor. Podamos comer cada día, Dios mío, y capacítanos. Y danos ese aliento de vida, esa fuerza, Señor, como la de búfalo. Bendice a mis hermanos, Señor, y despiértanos, Padre, para que podamos seguir sirviéndote, Señor, podamos seguir construyendo tu templo, tu espíritu, oh Señor, tu casa. Gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. El Señor les bendice, hermanos.